Ya está con nosotros el pastor Javier Ortega y creo que ya se está conectando el pastor Claudio Colombo para tener la conversación, iniciando el ciclo de conversaciones en la red teológica de estudiantes. Comentarle a los que ya están conectados que la red de estudiantes es una agrupación de personas con interés en la teología que busca crear espacios de diálogo, espacios de quehacer teológico, y este es uno de ellos a propósito de la contingencia. Así que nos pueden encontrar en redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook como Red Teológica de Estudiantes, y pueden hacer llegar todas sus consultas. Creo que ya está con nosotros Pastor Claudio. ¿Nos escucha bien? Bien, Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Claudio? Qué gusto Bien, verte. ¿Cómo estás, Daniel? Así, todo muy bien, gracias, Pastor. Bueno, ya estamos breve a comenzar, explicarle a los que se han conectado ahora último la dinámica. Vamos a estar conversando con el Pastor Javier y el Pastor Claudio en relación al tema central de este ciclo de conversatorios que empieza en el día de hoy. Comentarles también que ustedes pueden participar, interactuar con nosotros a través del chat o a través de preguntas y respuestas. Nos pueden hacer llegar las inquietudes de las cosas que vamos conversando, plantear también temas de conversación. La idea es que sea súper abierto aquí y poder también interactuar con ustedes y con sus inquietudes. Así que ya estaremos comenzando. Ya. Bueno, también me presento en primer lugar. Mi nombre es Daniel Medina, soy integrante de la red teológica. Ya llevamos algunos años haciendo diversas actividades. El año pasado estuvimos haciendo un congreso que por algunas circunstancias tuvimos que posponerlo, y igual de todas maneras lo hicimos. Y agradecer también a los expositores actuales, Pastor Javier y Pastor Claudio, que siempre han estado dispuestos un poco a colaborarnos en las diversas actividades. Así que muchas gracias por la cooperación. Ya son un amigo de la causa en general y siempre lo estamos molestando, así que agradecerle nuevamente. Así que vamos entonces a comenzar presentando nuestros invitados. En primer lugar tenemos al pastor Claudio Colombo. Él es pastor de la comunidad San Marcos, teólogo, sociólogo y filósofo, también diversas áreas, instituciones o casas de estudio, profesor también del seminario CEP. Y también nos acompaña el pastor Javier Ortega, licenciado en Teología de la Comunidad Teológica, doctor en Teología de ICEDET, Buenos Aires, y pastor ordenado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, actualmente desempeñándose en la Iglesia de Providencia. Nuevamente los agradecimientos. Y quisiera comenzar ahora con la conversación con el tema central que nos convoca en esta oportunidad, y ese tema es... ¿qué entendemos hoy por espiritualidad? A propósito del rol que ustedes desempeñan, especialmente pastoral, ¿qué podemos decir de qué podemos entender hoy por espiritualidad, Pastor Javier? Son esas palabras que son más fáciles de decir que explicar, definitivamente. Sí, bueno, pensaba que, digamos, tratando de armar no una definición muy acabada, pero sí un par de ideas que describan lo que entiendo por espiritualidad. Yo estaba pensando en que la espiritualidad es una suerte de disposición, una disposición que un individuo o un grupo o una sociedad entera tiene respecto de cualquier cosa, una vez que ha tomado conciencia o una vez que experimenta más bien esa convicción según la cual la vida es más, o la existencia es más que lo material, ¿no? Entonces corresponde a la espiritualidad la manera en que nos vinculamos con el prójimo, la manera en que nos vinculamos con la naturaleza, la manera en que nos vinculamos con Dios, por ejemplo,
Y entonces habrá una espiritualidad diversa en la medida en que te has formado en entornos distintos. En mi opinión, la espiritualidad se vive consciente o inconscientemente. Tú podrías, por ejemplo, a mi juicio, ¿no?, ser absolutamente materialista, ¿no?, pensar que todo es materia, que no existe nada, nada espiritual, nada intangible adicionalmente a lo tangible, y aún así experimentas tu relación con el prójimo con cierta empatía o con odio o como fuere, ¿no? Bueno, todo eso, en mi opinión, corresponde al ámbito de la espiritualidad. Y entonces uno a partir de eso puede hablar después de una espiritualidad cristiana, de una espiritualidad budista, de una espiritualidad protestante específicamente. Entonces, bueno, yo partiría por ahí, ¿no? Es una disposición en cualquier dirección, una vez que asumes que la existencia es mucho más que materia. Pastor Claudio, ¿cómo vivimos esa espiritualidad en el día, en nuestro tiempo? Bueno, asumo las palabras de Javier, que es una excelente introducción, porque es complejísimo definir lo que es espiritualidad. Yo estoy de acuerdo que uno podría dividir la espiritualidad en los aspectos singulares y los aspectos plurales. Ambas, en cierta forma, se constituyen a partir de una experiencia trascendental. De hecho, los estudios de espiritualidad plantean que la espiritualidad es algo constitutivo del ser humano. Porque somos seres espirituales, es porque en cierta forma vivimos esta espiritualidad de diferentes maneras. Al tener ese elemento constitutivo, obviamente aquí se habla de una pluralidad de espiritualidades que conlleva, ¿cierto?, a todos estos énfasis, tanto en el aspecto religioso como no religioso. Estoy de acuerdo que trasciende los ámbitos de lo religioso también el ámbito de la espiritualidad. En cierta forma, la espiritualidad es un trascender a Dios y dejarse completamente que Él trascienda en nuestra vida. Eso entenderíamos como espiritualidad. ¿Y cómo vivimos esa espiritualidad? Creo que hay diferentes maneras para entender eso. Hay, en cierta forma, a partir de una de las categorías del entendimiento, uno podría decir que la espiritualidad es una realidad humana, porque somos seres espirituales, como decíamos, en torno a lo constitutivo. Es una experiencia personal, porque involucra una realidad existencial. Estamos expuestos, estamos, ¿cierto?, arrojados al mundo y nos vamos constituyendo como tal, ¿ya? Y específicamente esa constitución involucra específicamente el ámbito de la imagen de Dios, la imago Dei, que se va realizando en nuestro acontecer continuo, nuestro presente, en nuestra cotidianidad. Pero también es una experiencia, ¿cierto?, comunitaria. Y eso yo, en cierta forma, me detendría un poco más en la pregunta que usted me hace. ¿Por qué es una realidad comunitaria? Porque obviamente la espiritualidad no se puede vivir fuera de la comunidad. Nos antecede, está presente y ciertamente los rebasa en relación a la espiritualidad. Por eso encontramos diferentes espiritualidades donde el ser humano se siente cómodo, se siente representado, se siente interpelado. Por tanto, hay un diálogo entre espiritualidad y cultura, espiritualidad y religión, espiritualidad y experiencia, y eso nos va permitiendo a nosotros poder comprender nuestra forma de vivir la espiritualidad en el contexto, en la cotidianidad que estamos insertos, y que obviamente ahí está, ¿cierto?, este concepto de analogía entre vida espiritual y espiritualidad. Una cosa es la vida espiritual, pero que lo entendemos como esta analogía en esta palabra, que es netamente moderna, mediados del siglo XX, recién se empieza a hablar de espiritualidad y una reforma dentro de las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica, que comienza a haber una disciplina que se preocupa de definir y estudiar la espiritualidad. Entonces hay un tema bastante largo históricamente hablando de espiritualidad. Por ende, todavía dentro de los teólogos dedicados al estudio de la espiritualidad, está todavía definiéndose cómo se vive eso dentro de un contexto diverso, ¿cierto? Algunos regidos por lo tradicional, otros por lo posmoderno, pero yo creo que la espiritualidad es algo que está, se mantiene y se vive de acuerdo al contexto en que estamos insertos. Pastor Javier, y en relación a lo que comentaba Pastor Claudio, en relación a esta experiencia comunitaria de la espiritualidad,
¿Cómo se ha visto, usted cree, afectada con lo que hoy estamos viviendo como sociedad, como humanidad? ¿Cómo esa experiencia comunitaria ha sido afectada? ¿Cree que ha sido perjudicada? ¿Tenemos que hacer una relectura de aquello? Sí, a mí me parece que, bueno, yo soy pastor en una comunidad concreta específicamente, ¿no? A mí me parece que lo que ha pasado, por lo menos dentro del contexto del grupo de hermanos con el que este, servimos, ¿no? Es que hemos encontrado maneras diferentes para fortalecer lazos espirituales, por decir así, y avanzar en esta práctica, ya ahora hablando más específicamente de una espiritualidad cristiana, ¿no? Yo quería comentar algo a propósito de lo que decía Claudio, que lo de la espiritualidad es doblemente conflictivo, especialmente cuando hablas con pastores, ¿no? Porque la espiritualidad no solo refiere a Dios, probablemente, pero por supuesto, para quienes somos cristianos, claro, y para quienes trabajamos en el área de la fe cristiana y reflexionamos en ese entorno, efectivamente la espiritualidad siempre es una forma, una necesidad que hay de vincularse con lo divino, en este caso con Dios, revelado en Jesucristo. Pero probablemente debiéramos asumir que hay espiritualidad incluso en quienes no creen en Dios, y aún en quienes conscientemente quieren negarlo o algo por el estilo, y también hay una espiritualidad, o quienes tienen una imagen de un Dios no personal, por ejemplo, también hay una suerte de espiritualidad. Y es, en segundo lugar, problemática también, porque es muy fácil abordar el tema de la espiritualidad desde una perspectiva muy artificial. La imagen helénica, instalada ya parcialmente en el Nuevo Testamento, tiende a dividir la integralidad del ser humano en una dimensión corpórea, material, y en una dimensión intangible, ¿no? En los textos hebreos, lo que el texto hebreo define como nefesh, alma viviente, no tiene un equivalente concreto en el texto griego. En el texto griego tienes que usar varias palabras para hablar de la integralidad del ser humano. Entonces, nos quedó la sensación por siglos de que efectivamente es posible hablar de una dimensión intangible sin incorporar lo tangible. Entonces, estamos siempre al borde de deslizarnos, porque cuando los cristianos protestantes hablamos de la espiritualidad, no hay que imaginar en algo invisible, hay que imaginar, bueno, por eso yo usaba la expresión disposición del ser humano completo hacia lo que está hacia afuera. Pero sí, volviendo a tu idea, tu pregunta, digamos, sí, yo creo que simplemente hemos encontrado nuevas maneras de vivir una espiritualidad que debe ir haciéndose, una espiritualidad así entendida como disposición, digamos, sólida, profunda, que no depende simplemente de la presencialidad, o hemos encontrado la riqueza de otra forma de presencialidad, por ejemplo esto, ¿no? La telepresencialidad, que no es nada nuevo. Cuando el apóstol Pablo ya no pudo viajar a las iglesias, empezó a mandar cartas. En el fondo es un poquito más de lo mismo, ¿no? Hemos avanzado unos cuantos siglos y estamos encontrando nuevas maneras de seguir estando presentes. Perfecto. Recordarle al público participante que puede hacer llegar sus preguntas a través del chat y a través de preguntas y respuestas para que podamos interactuar con nuestros invitados en relación a ese mismo concepto de, bueno, circunscribiendo la espiritualidad dentro de esta comunidad de fe y con lo que está pasando ahora. ¿Qué tanto va a afectar, Pastor Claudio, en relación a lo que está pasando ahora? ¿Usted cree que habrá un antes y un después de, por ejemplo, de hacer iglesia después de la pandemia? El hecho de esta comunidad de fe, ahora que estamos todos separados, estamos en cierto sentido estamos buscando cierto mecanismo o cierto complemento en realidad para poder hacer nuestra vida comunitaria. ¿Habrá un cambio, usted cree, que en relación a la forma de hacer iglesia? Yo pienso que específicamente habría que ahí entender lo que nosotros queremos definir o
o vivir como espiritualidad en esta realidad, ¿cierto?, moderna o posmoderna, como decíamos. Un dato histórico, el concepto de espiritualidad dado a los laicos, porque eso siempre fue algo presente y era propiedad de los religiosos, recién se abre en el siglo XVII. Ya toda la escolástica se vivió como un elemento netamente, ¿cierto?, monacal. Por ende, la espiritualidad de parte de la Iglesia, donde invita a los creyentes a vivirla, a entenderla y a experimentarla, como yo te decía, es muy reciente, ¿ya? Entonces ahí nos hace pensar nosotros en cómo se ha entendido la espiritualidad de diferentes maneras, a partir de ciertos sujetos, de ciertos movimientos, de ciertas órdenes religiosas, pero yo diría específicamente, porque aquí uno podría entrar al ámbito más, ¿cierto?, de nuestra realidad. La espiritualidad, ¿cuál es? La pentecostal, la alianza, la asambleísta, ¿cierto? ¿Cuál sería la verdadera espiritualidad que está presente en nuestras realidades cristianas? Específicamente creo que la vida espiritual se centra en una realidad crística, o sea, en nuestra relación con Cristo. En Cristo está la vida, dice Juan 1:4. En Él, ¿cierto?, encontramos esa cercanía, esa relación con el Padre, obviamente dada por el Espíritu Santo, donde se sitúa nuestra espiritualidad. Por ende, yo creo que cómo enfrentamos esta realidad tan diversa, es primero entender cuál es nuestra unión con el cuerpo de Cristo. Si nosotros entendemos cuál es nuestra unión, nuestra participación, que trasciende estos límites, que trasciende estas situaciones complejas, ¿cierto? Esa espiritualidad puede seguir siendo comunitaria. De hecho, ¿qué es lo que sucede después de la escolástica? Es que la espiritualidad termina de ser algo interior solamente y algo particular, ¿ya? Por mucho tiempo, la espiritualidad se centró en el ser humano como ser individual. Hoy día lo que se habla de espiritualidad es una espiritualidad exterior que se tiende a externalizar en el ser humano y que también se debe construir dentro de lo que es lo comunitario. Por ende, esta espiritualidad obviamente va a tener cambios en el aspecto de que está interpelada por nuestras realidades. Chile no va a ser el mismo después de una pandemia como la que estamos viviendo, no solamente la Iglesia, es Chile completo, ¿cierto? Chile no fue el mismo después del estallido social. Entonces, en la lógica del ser humano, esto va a cambiar. Y yo pienso que en esta realidad de Chile, ¿cierto?, de nuestro país, va a haber obviamente un acercamiento más a partir de la sociedad hacia la Iglesia. Y esperamos que la Iglesia pueda responder a este llamado que la gente va a comenzar a tener por la realidad que vivimos. Muchos hoy día nos meten miedo con el secularismo, la secularización, que nos van a desplazar, que la nueva constitución nos va a dejar un país laico, ¿cierto?, sin creencia. La verdad es que eso ya los autores como Charles Taylor y otros más han demostrado que la secularización no va a cambiar, no va a transformar la religiosa de las personas. Sí, obviamente van a aparecer nuevas opciones. Y obviamente en este aspecto que estamos viviendo nosotros van a aparecer nuevas opciones de espiritualidad. Entonces, aquí hay que centrarse en la idea de que quizás nuestras espiritualidades, que a veces se basan más en un ámbito tradicional, cúltico, tenemos que entrar a flexibilizarlas y entender como comunidad qué es lo que significa ser o vivir la espiritualidad. Entonces, en ese aspecto, la demanda es redefinirnos, ¿cierto?, en realidad a la realidad en la que estamos viviendo, y quizás ver que la Iglesia se ha enfrentado a varios procesos complejos, el legalismo, el ascetismo, ¿cierto?, que fueron elementos que quisieron poner algo totalmente rígido en relación a la espiritualidad. Un legalismo que se basaba en la tradición y que ponía ciertos cánones inamovibles en torno a la espiritualidad. Un ascetismo que privaba injustamente a las personas de ciertas prácticas simplemente por el hecho, ¿cierto?, de imponerlo. Hoy día, ¿cuál es nuestra visión de espiritualidad? Un sentimentalismo que pasa por una emocionalidad. Entonces, yo creo que hay que volver a una espiritualidad más bíblica, más cristocéntrica, ¿cierto?, para poder mantenerla en el tiempo y que vaya generando el crecimiento que esperamos en nuestros fieles, que trasciende más allá de los límites de congregarnos o no congregarnos. Es importante congregarnos, tenemos que volver en algún momento a congregarnos, pero tiene que trascender sobre estos medios la espiritualidad que tenemos. Somos una iglesia
casi de 2000 tantos años. Somos una iglesia, ¿cierto?, en Chile antiquísima, por ende, no podemos vacilar hoy día por todas estas situaciones que se están dando. Perfecto. Me llega una pregunta de uno de nuestros asistentes, Paola. Dice, hola, buenas tardes. En el mundo pentecostal, ¿aún existe una pugna entre espiritualidad e intelectualidad? Pastor Javier. Yo creo que Claudio podría responder mejor eso, que es pentecostal. ¿O Pastor Claudio? Ya, yo pienso que, mira, hay dos grandes temas ahí que se plantean. Y voy a ser breve porque también quiero escuchar a Javier. La gente dice, yo soy espiritual, no religioso. No entiendo eso cuando la gente dice eso. Entonces ahí hay que redefinir qué está diciendo o qué esa persona entiende por espiritualidad y qué está entendiendo por religiosidad. Todos estamos insertos en la religión, todos somos religiosos de una u otra manera, ¿ya? Hay una religiosidad que compone una institucionalidad, ¿cierto?, la cual compone nuestra forma de constituirnos en la liturgia y la forma de construir iglesia. Eso es parte de la religiosidad. Ahora, la espiritualidad existe, vive ya dentro de esta forma institucional que llamamos iglesia. Por ende, ahí comienzan a haber diferentes debates. Por ejemplo, hay gente que dice que la letra mata. De acuerdo a la interpretación del mundo pentecostal, el estudio te quita la espiritualidad, ya ahí malentendiendo el relato, ¿cierto?, de la epístola de Gálatas. Yo creo que todo lo contrario. Cuando uno ve los grandes místicos de la Edad Media, por ejemplo, Juan de la Cruz, una persona que estudia en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, una persona que alcanza grados teológicos importantes, fue una de las personas que produjo la reforma más importante del misticismo y de la espiritualidad dentro de la Iglesia Católica. Por ende, yo creo que hasta hoy encontramos personas que han podido equilibrar fácilmente o maduramente el estudio con la espiritualidad. Un estudio debe generar en nosotros el deseo de crecer en nuestra experiencia con Dios, ¿ya? Y creo que es de los institutos bíblicos y de los académicos, no solamente tener información, sino que también generar esa motivación al servicio de Dios. Y yo creo que todos cumplen con eso. Aquí depende de la actitud del alumno muchas veces, ¿ya? Que por falta de madurez, a veces esto tiende a desanimar su búsqueda o falta, ¿cierto?, de rigurosidad espiritual. No todos, por supuesto, hay excelentes alumnos que equilibran eso muy bien, ¿ya? Pero a veces se dan estos casos muy a lo lejos que genera esta problemática. Perfecto. ¿Pastor Javier? Sí, bueno, como digo, yo la pregunta estaba dirigida al contexto pentecostal que yo no conozco, pero al menos lo que a mí me pasa, o lo que yo percibo en el entorno, por ejemplo, de iglesias como la Alianza Cristiana y Misionera, yo creo que lo que está cambiando no es la espiritualidad. O sea, lo que están cambiando son las teologías. La racionalización de esta disposición hacia lo otro, cuando yo sé que soy un ser que no solo soy carne, no solo soy materia. La racionalización de eso, la teología. Por ejemplo, hay personas que tenían convicciones teológicas profundas respecto de que ser iglesia era siempre ser iglesia concreta, físicamente reunida en un lugar específico, con una confesión unitaria. Bueno, dentro de esos contextos, por ejemplo, este escenario reventó la vida de la iglesia. Para muchos de ellos esto significa que ya no es posible seguir siendo iglesia. Pero es lo mismo que pasa cuando algunas personas pensaban que la Biblia solo tenía que ser leída en papel, y aparecía un muchacho que la leía en un dispositivo electrónico, y entonces eso no era la Biblia. Eso no es espiritualidad, en mi opinión, eso es algún tipo de racionalización teológica sobre estas cuestiones, ¿no?, que son secundarias, porque la teología siempre experiencia secundaria en relación a esa experiencia de vínculo con Dios, que es una cuestión muy primaria. Entonces, yo creo que en algunos casos esto va a marcar un antes y un después, porque probablemente alguno siente que se acabó la iglesia, pero no es por su espiritualidad, es por una racionalización equivocada, a mi juicio, de lo que es la iglesia. Pero en otros casos,
va a pasar todo lo contrario. Si me permites un poco esta cuestión testimonial, ¿no? Juntarme con Claudio me pone bueno para contar testimonio, ¿viste? A nosotros nos está pasando, nosotros tenemos Academia Bíblica, que son estudios bíblicos en la semana. Está la escuela dominical, que es para niños y niñas, y está la Academia Bíblica, que son los estudios bíblicos de adultos. Teníamos martes, pusimos un miércoles, un poco el domingo. Bueno, cuando empezó toda esta cosa, y no pudimos seguir reuniéndonos, entonces, bueno, esto era algo muy importante en la vida de nuestra iglesia, entonces fue una de las primeras cosas que intentamos resolver. El presupuesto de la iglesia, que por supuesto se redujo muchísimo, fue reestructurado, y una de las cosas que decidimos hacer era invertir en una buena cuenta Zoom, en mejorar la internet, qué sé yo. Las clases de Academia Bíblica hoy día las tenemos de lunes a viernes, y tenemos un promedio de entre 20 y 30 estudiantes cada día. O sea, nunca antes habíamos tenido algo así. Y yo no sé cómo vamos a volver a tener la presencialidad si es tan cómodo esto, porque tú imaginas a un hermano que vive en la periferia de Santiago, que a las 9:30 de la noche termina su clase y se va a mirar las noticias. No tiene que desplazarse en metro o en micro 1 hora para llegar a su casa. Entonces, esta cuestión no ha sido problemática, por lo menos para nosotros, pero sí soy consciente de que en algunos lugares esto reventó la vida de las iglesias. Pero yo quiero insistir en que eso no es un problema de la espiritualidad, es un problema de una reflexión sobre el ser de la iglesia que es teología finalmente, limitada o equivocada por lo menos. La iglesia ha pasado cientos de conflictos, y siempre siguió siendo iglesia. Entonces, no está bien que uno empiece a imaginar que una pandemia destruye la iglesia, impide la comunión. No, yo en ese punto creo que esto, al contrario, debiera ser una posibilidad de encontrar nuevos caminos. Si terminamos vivos al final de esta pandemia, vamos a poder contar cosas muy bonitas de lo que pasó acá. Va a ser una cosa realmente preciosa. Dios nos ayude a hacer la pastoral como corresponde, digamos, al frente de una comunidad que debe ir marchando y no debe sentir que se destruye por una pandemia. No es ese el caso. Nos han llegado muchas preguntas en realidad. Vamos a intentar por lo menos decir la mayoría. Me dio una pregunta de Juan Vidal. ¿De qué manera las propuestas contemporáneas de espiritualidad deben depurarse para ser más bíblicas? ¿Qué es lo que debe depurar y qué es lo que se requiere rescatar? Tal vez, dice Claudio, puede ayudarnos en relación al diálogo sociología y teología. Pastor, Claudio. Bueno, un saludo a mi amigo Juan Vidal, años que no nos vemos, un buen pastor y hace tiempo que no conversamos. Gracias por la pregunta. Sí, yo creo que obviamente hoy día la tarea de la iglesia y de los que trabajan dentro de la teología es tratar de hacer una teología más encarnada, una teología que llegue más a la relación de las personas. Es como lo que decía nuestro amigo Runner, ¿y qué hacemos con Calcedonia, cierto?, en torno a esta visión de un Cristo más humano. Yo creo que hoy día tenemos que salir de esta mística que es distinta a la espiritualidad y entrar a un ámbito mucho más de lo social, o sea, una iglesia que pueda mostrar su espiritualidad en obras y en un estilo de vida. Yo creo que por ahí va. Y el Evangelio y las epístolas y bueno, y el Antiguo Testamento nos muestran de diferentes ejemplos de cómo llevar este Evangelio a lo práctico, sobre todo en un principio fundamental, el amor al prójimo. Entonces ahí está el concepto de cómo hoy día podemos generar esta espiritualidad, obviamente acercándose al que sufre. Y hoy día tenemos la gran oportunidad de acercarnos al que sufre. Ahí se muestra nuestra espiritualidad, de acompañar al que está en dolor. Ahí se muestra nuestra espiritualidad específicamente. Hay un autor, un filósofo, Gabriel Marcel, cierto existencialista cristiano, que habla del homo vitior, en contra del homo faber. Homo vitior es este ser humano que está en crecimiento,
y asemeja la metáfora del camino. Como bien decía Javier, la espiritualidad es un caminar. Uno no sabe para dónde va, pero sabe que tiene que mantenerse en movimiento, ¿ya? Y tiene que estar atento al camino. Y hoy día el camino está, ¿cierto?, con dificultades, y tenemos que tratar de seguir caminando en esta espiritualidad, respondiendo no solamente a nuestras, sino a las personas. Por tanto, ¿cómo lo llevamos a lo práctico? ¿Cómo lo llevamos a lo bíblico? En un ámbito de una espiritualidad más humana, ya a una escala humana, acercarnos hoy día, escuchar lo que está sucediendo. John Stott tiene un libro sobre el discipulado que dice que el cristiano tiene que tener los dos oídos abiertos, uno para escuchar a Dios y el otro para escuchar al que sufre, a su prójimo. Yo creo que la espiritualidad va por ese lado, y el Evangelio nos muestra muchos ejemplos de cómo llevarlo. Entonces yo creo que la Iglesia hoy día tiene la tarea de encarnar el Evangelio, llevarlo donde está la necesidad, que Dios nos ilumine, que Dios nos guíe, que Dios nos hable, para saber como Iglesia dónde tenemos que estar, dónde tenemos que ir, dónde tenemos que ayudar. Hoy día que todo esto se necesita. Buenísimo, me han llegado más preguntas. La pregunta de Fabián Bravo para un pastor Javier. ¿Cuál es la relación que pueden hacer entre espiritualidad y la noción de lo sagrado? ¿Vendría siendo una disposición hacia lo sagrado, ya sea material o inmaterial? Eso nos pregunta Fabián Bravo. Sí, yo digo que también, pero no únicamente. No únicamente. El encuentro con lo sagrado, claro, necesariamente hace surgir una conciencia de una dimensión que supera lo material en el ser humano. Pero aún quien no ha tenido la experiencia del encuentro con lo sagrado, yo insisto en eso, tiene una percepción que lo trasciende. Existe, se me ocurren ejemplos que pueden no ser muy adecuados, pero tú podrías llegar a realmente ser absolutamente un materialista y creer que no existe nada más allá de lo tangible, y aún así eres capaz de sentir empatía de tal forma que supere lo que podría ser un instinto de conservación de la especie, por ejemplo. Entonces, para mí todo eso es parte de la espiritualidad. Así que yo creo que, claro, cuando existe el encuentro con lo luminoso, claramente aflora la conciencia de lo espiritual, pero no únicamente ahí. Está presente también en quien no ha tenido esos encuentros. Yo quiero complementar, o no sé si complementar, esa pregunta que hablaba de cómo vivir una espiritualidad más bíblica. Daniel, no sé si me permite sumar a lo que decía Claudio. Hay que convencerse de que la espiritualidad que se narra en los documentos que hoy forman parte del Nuevo Testamento, en el caso cristiano, es una espiritualidad que se describe en griego, pero que se vive y se piensa en hebreo. O sea, hay que sacarse de la cabeza de que la espiritualidad es una cuestión que escinde al ser humano en algo tangible y en algo intangible. Entonces, una espiritualidad bíblica es una espiritualidad que Claudio usó la palabra encarnada, ¿no? Es una espiritualidad que se vive con todo y en todo. No hay una dimensión que el cristiano viva que no sea espiritual. Entonces, una espiritualidad bíblica es una espiritualidad donde cuando haces política, cuando barres la calle porque eres barrendero, o recoges la basura, o estás en los hospitales arriesgando tu vida, es una espiritualidad que está presente. Y en la medida en que tú vivas una espiritualidad cristiana, esas cosas, barrer la calle, limpiar la basura, estar en un hospital, enseñar en una universidad o ser pastor, son cuestiones que se hacen entonces para la gloria de Dios, ¿no? Para la gloria de Dios. Entonces, esta cuestión yo no la aprendí, si es que no estoy equivocado, diría que no la aprendí a la buena, la aprendí a la mala. En la iglesia en la que yo crecí, y yo aquí me estoy dando cuenta que me pongo viejo porque empiezo a contar historias, ¿no? En la iglesia en la que yo crecí, no teníamos plata para tener personal de aseo.
Entonces los diferentes grupos de la iglesia limpiaban el templo. Le tocaba un día a las mujeres, otro día a los jóvenes, otro día a grupo de hombres, otro día... no sé si los músicos limpiaban, oye, eso es una duda. Pero por lo menos el resto sí. Bueno, yo era músico. Y nosotros estábamos como jóvenes en todo esto de experimentar ciertos carismas espirituales preciosos. Oye, disfrutábamos estábamos viviendo estas experiencias de glosolalia, de adoración profunda con el canto. Bueno, volábamos con muchas de estas cuestiones. Realmente estábamos impactados porque además era muy novedoso dentro del contexto de la Alianza Cristiana Misionera vivirlo. ¿No? No es novedoso creerlo, pero vivirlo era novedoso en ese momento. Entonces empezamos a descuidar el aseo del templo, porque el aseo del templo no puede ser más importante que la experiencia carismática que estábamos viviendo. Entonces un día me llama mi pastor, que hoy día ya falleció, el pastor Carlos Flores, me gusta mucho recordar su memoria, y me dice, mira Javier, limpiar el templo, y estas fueron sus palabras, hartas décadas atrás, limpiar el templo, limpiar las salas, limpiar las bancas del polvo, es tan espiritual como hablar en lenguas. No sé cuánta reflexión teológica habrá tenido mi pastor, pero definitivamente eso es probablemente uno de los consejos más bíblicos que yo he escuchado respecto de la espiritualidad. Hoy día, yo estoy convencido de que esto es así. La espiritualidad bíblica, la que tú ves en los documentos del siglo I, no escinde al ser humano en dos dimensiones. Entonces, bueno, yo sumo lo que decía Claudio, estas historias de viejo. Bueno, yo agregaría esa linda experiencia, porque en el mundo pentecostal eso está muy vivenciado, Javier, y gracias por el testimonio. Eso también involucra el ámbito de lo laboral, lo familiar, ¿cierto? Toda esta esfera en que nos movemos, no podemos dejar la espiritualidad de fuera, eso está intrínseco en nosotros. Por tanto, ser un buen trabajador también significa ser espiritual, ser un buen padre, un buen esposo, involucra también ser espiritual. Entonces, yo creo que eso es muy claro. Nos llega una pregunta de Juan Balmaceda. Encuentro muy buena la pregunta. ¿La espiritualidad puede ser heredada o enseñada o solo debe ser experimentada? ¿Habrá mucha gente viviendo una espiritualidad enseñada y no experimentada? Pastor Claudio. Mira, yo lo veo dentro del mundo pentecostal. El pentecostal se piensa humilde, pero es bastante soberbio. En algunos casos sobre el sentido de decir que nosotros somos los que vivimos el avivamiento en Chile y hemos transmitido esta espiritualidad de diferentes formas o carisma a todas las comunidades que están en nuestro país. Lo espiritual y todos los demás no tienen nada de espiritualidad. Eso, dentro del mundo pentecostal eso se da mucho, inclusive dentro de las familias pentecostales. Sin embargo, hay algo muy interesante. El movimiento pentecostal aparece como una instancia de movimiento. Hay un movimiento, ¿cierto?, que se separa de la institucionalidad, en este caso de la Iglesia Metodista Episcopal. Y en este proceso que es movimiento genera un ámbito o un impacto extraordinario. Entonces, el problema es que ya en el 32 se frena el crecimiento, se progresan algunas divisiones, y eso significa específicamente porque hay una cierta instancia de institucionalidad del movimiento. Entonces, mientras fue movimiento, generó un impacto social importantísimo. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que esos grupos que se han dividido es porque hay ciertos grupos de personas que generan un nuevo movimiento dentro de la institucionalidad que va generando estas transformaciones y estos cambios. Hasta hoy día, uno podría decir que eso es un fenómeno de las divisiones del mundo pentecostal. Por tanto, cuando nosotros nos atribuimos el sentido de que podemos heredar ciertas espiritualidades, claro, estamos heredando quizás el ámbito estructural o institucional, lo que es iglesia como estructura, no como el ámbito eclesiológico, ¿cierto?, de lo que es esencia, sino como iglesia relaciona a eso, a la herencia tradicional. Pero pienso que la espiritualidad se conduce, se encamina, ¿cierto?, pero no se hereda. No podríamos decir que heredamos estos elementos. Sí los
obviamente hay un parámetro donde se nos conduce, se nos encamina lo que hacen nuestros pastores, lo que hicieron nuestros líderes, pero cada uno va teniendo una experiencia distinta. Por tanto, limitar eso a un ámbito de época, un ámbito de iglesia o un ámbito, ¿cierto?, de tradición, no es entender la espiritualidad. Por eso yo creo que tenemos que abrirnos a nuevas formas de espiritualidad que hoy día se dan dentro de nuestras comunidades, se están dando y se van a seguir dando, ¿ya? Y no ser tan desconfiados o muy tradicionalistas para desconocer que el espíritu sopla y no sabemos de dónde viene y a dónde va. Y obviamente eso tiene un criterio, ¿cierto? Un criterio bíblico que hay que entenderlo, porque pueden haber excesos, pero eso es parte de la vida cristiana también. Yo estoy de acuerdo con Claudio en que la espiritualidad no se hereda. Eh, claro, esa existencia con conciencia de que la existencia es más que lo material, no se hereda. Pero la forma de explicar esa existencia trascendente, claro, esa sí se aprende y esa se puede heredar. Cuando alguien llora frente a una canción, depende de dónde se crió o depende en qué iglesia participa, va a explicar la experiencia diciendo el Señor impactó mi corazón, o simplemente alguien va a decir la música oreja me hizo recordar una historia triste y lloré. En el fondo, claro, no es la espiritualidad la que se hereda, pero la forma de explicarla puede ser enseñada, como bien dice Claudio. Yo también estoy de acuerdo. Jonathan Araneda nos pregunta, ¿podemos hablar de espiritualidad sin sincretismo o específicamente hablarlo desde una perspectiva cristiana? Y hacer esto desde una particularidad sería una espiritualidad correcta o mejor que otras. ¿Pastor Claudio? Voy yo, ya. Sí. Sí, yo creo que hoy día la espiritualidad involucra una pluralidad. ¿Mm? Y cada uno desde nuestra visión, desde nuestro lugar, cultivamos y vivimos esa espiritualidad. Ahora, eso no nos faculta para desconocer al otro de cómo vive esa espiritualidad. Pueden haber diferencias, obviamente, y las hay, de hecho. Yo, por unos estudios, participé con las comunidades musulmanas. Fui a la mezquita, ¿cierto? Me tuve que sacar los zapatos, todo eso es lo que ellos hacen, ¿no? Obviamente no oré hacia la ciudad sagrada, sino que estuve de observador con los musulmanes, pero me impresionó su grado de espiritualidad. Fue una cosa que salí muy, muy maravillado por el ámbito de espiritualidad que se cultiva dentro de esas reuniones de oración del ámbito musulmán. Entonces uno encuentra que en ese aspecto, sí, pues el ser humano, al ser intrínsecamente espiritual, busca esa trascendencia. Y todos estamos en esa misma búsqueda de extender, de conocer, de interiorizarnos, de vivirla. Por ende, ahí hay un elemento común. Ahí hay un elemento común. Ahora, la forma en que la queramos explicar, como bien decía Javier, vamos a encontrar miles de diferencias, ¿ya? Pero yo creo que hoy día hay movimientos que están entendiendo que lo importante es poder llegar a ese tema en común más que las divisiones, que son los movimientos ecuménicos que hoy día están orando por todo lo que está pasando en el país, en el mundo y en el país, ya católicos, cristianos, evangélicos, ¿cierto? De diferentes movimientos plurireligiosos que están orando o pidiendo para que esto tenga algún tipo de buen fin. Ahí hay espiritualidad. Entonces, yo creo que ahí hay elementos que no debemos cerrarnos frente a un dogmatismo, un fundamentalismo a veces que tiende a separarnos más que encontrar lo positivo de eso. Hay un aporte de Miguel Neira, habla de una espiritualidad integral. En ese sentido, no hay un encendido o apagado de la misma. No sé si están de acuerdo con eso. Y también nos comenta, ¿será mejor hablar de espiritualidades? Pastor Javier.
Claro, si cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de la explicación que se da a la existencia que trasciende lo material, claro, hay cientos de explicaciones para eso. Y lo conecto con la pregunta anterior, y todas esas explicaciones son sincréticas, nos guste o no nos guste, porque nosotros no conocemos cómo habrá sido la espiritualidad de los ángeles, por ejemplo. La única revelación que conocemos ya viene mediada culturalmente, con símbolos culturales, en una lengua que no es la nuestra. Así es que cuando a nosotros se nos ocurre levantar una mano, bajarla, cantar todos juntos y no cantar solos como algunas culturas hacen, ya estamos expresando una manera de espiritualidad que adoptó formas propias de las culturas de cada uno. Entonces, claro, si cuando hablamos de espiritualidad estamos pensando en la exteriorización o ritualización de esta experiencia de lo trascendente, claro, hay que hablar de las muchas espiritualidades. Pero creo que no hace la diferencia, ¿no? Digamos que la espiritualidad humana puede ser dicha como las espiritualidades de todos los seres humanos también, y siempre vamos a estar hablando de lo mismo. Pero hay que ser consciente de que no tenemos la espiritualidad de los ángeles, o no vamos a exteriorizar la espiritualidad como los ángeles, en neutro. Siempre vamos a usar categorías que alguien creó por nosotros, ya sean un grupo de judíos, un grupo de griegos, o alguien en Europa o en Estados Unidos, o los inventamos nosotros mismos. Hay que dejar de hacerse ilusiones, yo creo, con esto de ser neutros en la manera de expresar la adoración al Señor. Lo que hay que hacer es honesto, genuino, o sea, hay que esforzarse por ese lado, pero hay que sacarse de la cabeza de que uno puede depurarse a tal punto que vamos a ser como los ángeles en la expresión de la espiritualidad. Quisiera agregar algo sobre la pregunta de... Claudio, agregarle a lo que usted va a decir. Carlita Bustos nos dice, ¿es posible que en estos tiempos de pandemia podemos acentuar nuestra espiritualidad? Agregarle a lo que usted nos quería decir. No, solamente terminar la pregunta que preguntaba nuestro amigo Miguel Neira, también un colega ahí querido. La espiritualidad siempre es integral. No podemos disociar lo integral del ser humano con la espiritualidad, ¿no? Entonces, todo lo que hago yo es espiritual y tenemos que entenderlo, que no involucra lo piadoso. La espiritualidad no es lo mismo que piedad. No involucra la piedad, pero no es lo mismo que religión. Involucra la religión, pero no es religión. ¿Ya? Entonces eso hay que entenderlo desde el punto de vista, porque a veces la espiritualidad la entendemos dentro de lo piadoso, que es cantar, alabar, ¿cierto? A Dios, orar, danzar para los que danzan, ¿cierto? Ahí eso sería espiritualidad, pero en cierta forma involucra todo el ser es lo que es la espiritualidad, por tanto siempre es integral. Y en relación a la pregunta de nuestro hermano en torno a la pandemia, por supuesto que va ahí, como esto es algo que va desarrollándose, va caminando, ¿cierto? Va creciendo en nosotros, se va desarrollando, por supuesto que el contexto afecta positivamente nuestra espiritualidad siempre, ¿ya? Y creo que este tema de la pandemia a todos nos ha volcado más a tratar de ser más empáticos con nuestra realidad, con nuestros seres queridos, valorar lo que tenemos, y que eso involucra también que lo material, ¿cierto? Que muchas veces está muy presente, que, ¿cierto? La idea de lo superficial de la realidad de la vida haya quedado de lado, aunque algunos todavía quieren ir al mall, eso no lo entiendo yo frente a lo que está pasando, pero otros han despertado frente a la idea de valorar la familia, y eso es parte de la espiritualidad, nos va cambiando, va cambiando este concepto tan consumista que teníamos como país, y vamos tratando de cambiar entendiendo el valor de la vida. Sí, no solamente en las iglesias, en nuestra realidad nacional. Nos acaba de llegar una pregunta de Ariel. Dice, hace unos meses tuvimos un estallido social que exigía justicia por los más necesitados, y hoy en día nos encontramos ante una pandemia donde una de sus principales normas para evitar el contagio es preocuparse por el otro.
pero no hemos dado cuenta de que no solamente la clase alta es indolente o despreocupada, sino que también la clase media y baja, incluso aquellos que exigían la justicia social. Podemos decir que hoy en día nuestro país carece de la espiritualidad por el individualismo y el consumismo que se ha impregnado en lo más profundo de nuestro ser, y por lo tanto podríamos decir que la iglesia de hoy tiene la gran oportunidad de enseñar la espiritualidad y acercar a Dios, que hoy la gente lo ve lejos. Pastor Javier. Sí, me parece a mí que la pregunta se circunscribe no tanto a la idea de la espiritualidad en concreto, sino más bien a la bajada cristiana de la espiritualidad, ¿no? Yo pienso que en medio del estallido social hubo mucha ingenuidad evangélica en general, ¿no? Muchos evangélicos incluso llegaron a identificar eh, la espiritualidad cristiana con un cierto sector político, como que ser de derecha o ser de izquierda era la forma de ser verdaderamente justo al estilo de Amós, al estilo de Oseas, y se produjo una suerte de identificación mesiánica de ciertos líderes políticos con, con la esperanza de justicia, con la esperanza de misericordia, con la esperanza de que los profetas hablan. No es primera vez que el mundo evangélico vive este tipo de ingenuidades, lo ha vivido a lo largo de su historia. A veces es un dictador de derecha, otras veces es un dictador de izquierda, a veces son movimientos sociales de derecha o movimientos sociales de izquierda, en el que se depositan las esperanzas. Entonces yo creo que ahí esa ingenuidad efectivamente nos pasó la cuenta. No era esperable que alguien que, cristiano o no, vive su vida cristiana depositando su esperanza en movimientos de política inmanente, tenga una espiritualidad muy saludable. No era esperable. Sí era esperable que fueran buenos líderes políticos de derecha o de izquierda, pero no que fueran realmente representantes muy genuinos y muy legítimos de un intento de buscar la voluntad de Dios per se. Entonces yo creo que eso pasó. Claro, tal vez lo que está pasando ahora, entonces que como que nos estamos dando cuenta y estamos despertando a la realidad de que no eran muy espirituales, para decirlo en términos bien evangélicos, después de todo. No, tal vez no lo eran, pero no había por qué pensar que lo eran, estaban simplemente defendiendo ideas políticas. El error fue pensar que esas ideas eran realmente fruto de una espiritualidad que respondía a la búsqueda de la voluntad del Señor, concretamente cuando pudiera haber sido que era simplemente cuestiones ideológicas que cada uno legítimamente tiene. A mí me parece que acá debe haber un retorno a la búsqueda de la voluntad de Dios, entendiendo que existe un solo Mesías en la historia, que es Jesucristo. Y que Jesucristo no es de derecha y no es de izquierda, y que jamás movimientos sociales de este tipo, de derecha o de izquierda, van a poder reemplazar la esperanza que hemos puesto en Jesucristo. O sea, el rol probablemente de los cristianos es siempre denunciar el presente, tomando en cuenta que el reino de Dios se nos propone como horizonte, pero nunca, hasta que venga el fin, ese reino va a estar presente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya hemos vivido esta historia. Cuando adviene al poder el movimiento que es de nuestra predilección, muchos evangélicos en el pasado han llegado a creer que el reino se ha hecho presente. ¿No es cierto? El reino siempre en la Biblia se nos propone como horizonte. Por lo tanto, nunca, pero ahora y antes y mañana tampoco, los cristianos debiéramos sentirnos muy cómodos con cómo son las cosas. Cuando uno empieza a sentirse muy cómodo con cómo son las cosas, lo más probable es que el horizonte del reino haya empezado a desvanecerse. Y en este caso pasa lo que preguntaba nuestro amigo de la pregunta. La espiritualidad ha dejado de ser cristiana y se ha convertido en otra forma de espiritualidad de cualquier tipo. Eso diría yo, Daniel.
Pastor Claudio, Sí, yo ¿quiere? agrego nada más el tema, hay un, ¿cierto? El concepto de Moltmann, concepto de la promesa, cómo ve la escatología, que se inspira en algún texto de Ernst Bloch, ¿cierto? El tema de la esperanza. Mm. Y lo que plantea el texto de Bloch es solamente trascender sin trascendencia, una espiritualidad sin Dios. Y yo creo que el cristiano no puede lograr ningún aspecto de trascender sin este contacto, sin esta relación de lo trascendente. Entonces yo creo que ahí está el punto de vista de cuidado con reemplazar ciertas cosas hoy día por el momento, ¿cierto?, histórico que se está dando y el querer ser parte de la historia. Sin embargo, nuestra tarea como iglesia va por un camino distinto. Empatizando, solidarizando, acompañando a aquel que sufre, pero por un camino distinto. Claro. Ya casi se nos está acabando el tiempo, quizás la última pregunta. Le pido disculpas a aquellos que realmente no pude leer. Me da llegaron muchas preguntas, por lo menos es una buena señal de que hay una inquietud interesante respecto al tema. Por lo menos el tiempo agotado, desde ya dejarlos también invitados para el próximo jueves. Vamos a estar abordando esta temática en otro punto de vista. Le vamos a estar ahí avisando por redes sociales. Hay una pregunta muy interesante y justo tocó algo, Pastor Claudio, a finalizar su exposición última en relación a este acompañamiento que se puede realizar, especialmente de una función pastoral. Hoy se están viendo cifras preocupantes, especialmente de salud mental en la población. En relación a lo que está pasando, me refiero a depresión, me refiero al tema de incertidumbre, asociado a problemas económicos, bienestar intrafamiliar. Eh, Aquí cobra significancia la labor pastoral. Y quizá desde sus experiencias, cómo se ha abordado esta temática que está golpeando ahora y que eventualmente va a ser un gran tema, la revalorización del quizá o una mayor significancia de este acompañamiento en esta comunidad de fe. Pastor Claudio. Ya, yo quisiera responder esa pregunta diciendo que este aspecto que estamos viviendo evidenció lo que ya estaba establecido, lo que ya estaba en nuestras iglesias. O sea, la salud mental del chileno, de la chilena, no es solamente por esto que está sucediendo, es porque nuestra sociedad nos ha hecho cargo de que tenemos, ¿cierto?, personas, comunidades con un problema de salud mental serio, 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 y que también ese problema de salud mental está dentro de nuestras iglesias. Sí. Hoy día nos enfrentamos a temas más que lo hacen más visible, el concepto de duelo, melancolía, ¿cierto?, angustia, desde un ámbito muy de Freud, uno podría decir, todos estos elementos se generan a partir de la decisión de la conciencia, pero obviamente eso está presente desde antes, o sea, por decir algo, hace más o menos 5 o 6 años que se viene diciendo que Chile es un país violento, que está entrando a una fase de violencia, por lo menos 10 años, viendo las encuestas y todo. Por tanto, el estallido social no es algo que se generó la violencia en ese momento. Hace 10 años entrando en un proceso de violencia. Hace 10 años se viene diciendo de que los índices de suicidio en nuestro país han aumentado así de manera vertiginosa. La gente en Chile se suicida, solamente que no salen las noticias. Y hay ciertos grupos sociales que tienen más incidencia en el suicidio que otros. Eso es un ámbito visible de un problema de salud mental en nuestro país. Por tanto, yo creo que como pastores o como comunidades cristianas debemos hacernos cargo de eso, ¿no?, más seriamente, en el ámbito de poder ayudar a las personas a conducirse en la vida, a mejorarse con estos problemas, a poder buscar ayuda cuando el pastor no pueda ir más allá del consejo pastoral, del acompañamiento, acompañarla también en otros límites para que pueda mejorar. Por tanto, lo que nosotros vemos hoy día, esta dimensión de diferentes diagnósticos que se han dado, tenemos que hacernos cargo de que eso ya viene anterior a todo lo que estamos viviendo y cómo lo vamos a manejar ahora, que hay muchas explicaciones que vamos a tener que enfrentar. El tema, sobre todo, si Dios nos cuida, ¿por qué se mueren los cristianos? Si Dios nos cuida, ¿por qué los cristianos les da COVID-19 y se mueren? Ya, muchas de estas preguntas ya están apareciendo. Lamentablemente falleció un obispo, han fallecido pastores. ¿Cómo se explica eso? Entonces,
conceptos como esos sobre el tema de la angustia, el duelo, son temas que vamos a tener que abordar. Yo creo que ahí como pastores vamos a tener que replantearnos nuestra tarea pastoral en nuestras comunidades a través de este medio, por ejemplo, de las plataformas, cómo generar consejerías, cómo acercarnos a nuestros fieles, ya que no nos podemos congregar, que pueda haber un acercamiento, ¿cierto?, más cercano. Yo creo que hay que planteárselo, ¿m? Hay que planteárselo, y después que pase todo esto, como bien decía mi amigo Javier, si sobrevivimos todos a esto que ha pasado, bueno, la iglesia va a tener que replantearse también ese acompañamiento, ¿ah? Porque el mundo ¿cierto?, se está doliendo por todo lo que está pasando. Porque, como han dicho los economistas, después de esto viene el tema económico, el gran problema económico que ya se está viendo, la cesantía, ¿cierto? Gente que estaba acostumbrada a vivir a una forma de vida va a tener que bajar sus temas de privilegios y muchas cosas más. Entonces, eso va a ser una problemática que vamos a tener que asumir como iglesia y con la palabra del Señor, el espíritu cristiano, la espiritualidad, acompañarles en eso. Javier. Sí, yo pensaba que cuando pastoreas en el camino, ¿no? Para usar la vieja metáfora, te vas encontrando a la vuelta de la esquina permanentemente con conflictos que no habías anticipado. Te los vas encontrando y no puede ser de otra manera, o sea, tiene que ser así. Y vas reflexionando sobre ellos y vas dando o vas acompañando desde tu pastoral de acuerdo a ese conflicto, de acuerdo a la reflexión que hagas sobre ese conflicto. Las posibilidades que tienes como pastor no son tantas. Los pastores tienen, dentro del reino de Dios, funciones muy específicas. Hay cientos de otros tipos de ministerios que existen en el reino del Señor que tendrán que resolver temas de otro tipo también. La pastoral no tiene espacios acotados de funcionamiento y dentro de esos espacios hay que trabajar. A mí me ha parecido en los últimos meses, por lo menos en este tiempo de pandemia, o por lo menos el camino que me ha parecido que debí tomar, es el de confrontar un discurso que llenó las redes sociales en un momento, en el sentido de ver todo esto como castigo, todo es ira de Dios, todo es venganza de Dios, todo es el fin del mundo, y eso lo que va logrando en las familias cristianas, porque de repente todo el mundo tuvo acceso a las redes sociales. Entonces, estas cosas de las cuales las comunidades a veces estaban resguardadas, llegó de sopetón, ¿no? Yo miraba, qué sé yo, en las redes sociales de las uniones femeninas de la iglesia donde pastoreo, llegaban profecías de un tipo, profecías de otro tipo. En un Facebook había un tipo que era súper optimista y después aparecía otro enojado porque el otro era súper optimista y se criticaban entre ellos. Entonces llega de todo. Eso, tuve la percepción, produjo en muchos hermanos y hermanas de nuestra comunidad la carga de sentir que efectivamente esto es culpa nuestra. Esto es culpa nuestra y no hay cómo cambiarlo. Hay que matar a todo el mundo, tenemos que desaparecer todos, Dios nos va a barrer de la historia. Y cuando todo es culpa tuya y cuando el vínculo con Dios es el vínculo con un Dios que te odia, un Dios que te quiere reventar, que te está castigando, que se las va a cobrar todas por todos los pecados que cometiste, entonces Jesús desaparece. Jesús desaparece. Entonces, al menos yo, dentro de tantas posibilidades que hay, y otros pastores harán otras cosas mucho mejor que yo, he tomado el camino de acompañar por la vía de mostrar la libertad que nos trajo Jesucristo, la esperanza que hay en Jesucristo, la gloria de Dios que lo llena todo, y no el odio, no la amargura, no la muerte, no la destrucción, no la ingenuidad de no poder ver que la gente se nos está muriendo. Eso no. Pero la confesión de que finalmente es la gloria de Dios la que lo sigue llenando todo, y a ese Dios habrá que orar para que otras personas que sirven en el reino, desde las ciencias epidemiológicas, desde las ciencias sociales, desarrollen dentro de sus áreas los caminos para resolver estos temas. Pero, si fuera posible, desarraigar del corazón
de tantos hermanos y hermanas la carga que discursos teológicos mal entendidos o mal enseñados están provocando. Y yo al menos he encontrado, al menos en este tiempo y en estas últimas semanas, que ahí hay un área de acompañamiento pastoral en el que tengo que estar trabajando. Pero estoy seguro que a la vuelta de la otra esquina encontraré otra situación sobre la cual tendremos que reflexionar para dar respuesta pastoral también. Ya, bueno, se nos pasó bastante rápido el tiempo. Bueno, pido nuevamente disculpas a aquellos que no les pude contestar en relación a las preguntas. Quizás solamente como palabra de cierre, una pequeña preguntita es si pueden identificar los desafíos, oportunidades de la espiritualidad desde una mirada pastoral. Y con esto ya estamos cerrando. Le pido también a los auditores, le va a aparecer una encuesta, una pequeña evaluación de la actividad, también estar invitándolo a las siguientes actividades. Desafíos y oportunidades en relación a la espiritualidad desde un punto de vista pastoral. Pastor Claudio. Bueno, partamos por las oportunidades. Quizás hoy día la iglesia tiene la oportunidad de ser un aporte terapéutico a todas estas grandes dolencias que la gente está viviendo. Transformarnos en una comunidad terapéutica significa transformarnos en una comunidad que sane, que reconcilie. Quizás si lo estamos haciendo, hacer más fuerza en eso y poder poner más incentivo en eso, no quedarnos en nuestros espacios temerosos, ¿cierto?, aislados, sino tratar de, dentro de las posibilidades que tenemos, ayudar. Los que se manejan en redes sociales, a través de las redes sociales, los que pueden trabajar en el ámbito, ¿cierto?, de salud, de ayuda, hacerlo. Eso es una oportunidad tremenda que tenemos como iglesia de poder visibilizar el reino de Dios en esto, ¿ya? No con banderas o denominaciones, sino con el reino de Dios, específicamente. Lo otro, el punto de resignificar nuestra espiritualidad. Creo que este tema de poder hacer iglesia de formas distintas, como a través de plataformas y otros elementos que los hermanos están tomando, ¿cierto? Iglesias como también reuniones familiares, familias que hoy día tienen que reunirse a orar, porque, ¿cierto?, es la necesidad y la comunión que ellos tienen. Yo creo que ahí hay un elemento de resignificar nuestra espiritualidad en lo positivo, rescatar lo bueno que eso tiene, darnos cuenta de lo que Dios ha depositado en nosotros, encontrar este camino, ¿cierto?, para avanzar y desarrollarnos. Y obviamente los desafíos vienen después de todo esto. Los desafíos vienen después que sucedan y tengamos el desenlace de todo lo que está aconteciendo, que creo que van a haber muchos, sobre todo en el ámbito de las personas que se vean más perjudicadas, no solamente por la pandemia, sino por el tema económico que se viene al país, al continente y al mundo. Yo creo que ahí vamos a tener que repensar nuevamente en el tema del pobre, ¿cierto? Y que va a ser un pobre distinto, quizás endeudado por muchas cosas. Ya ahí vamos a tener que solidarizar en nuestras tareas de pastor, darle ánimo. Yo pienso en el punto de vista, es importante no llevar, como tiene ciertas tendencias de teologías, una declaración o un pensamiento positivista, o positivo, perdón, un pensamiento positivo. Lo que nosotros debemos llevar es un tema de esperanza. La esperanza involucra acción, ¿ya? Y en ese aspecto debemos llevar la esperanza de Cristo comprometidos con ella. Eso sería. Sí. Yo también pienso que el escenario actual, pero también todos los escenarios, nos dan la posibilidad de desanclar las expresiones de espiritualidad cristiana de ciertas ritualidades y tradiciones que nuestras iglesias han ido desarrollando. Estamos obligados a hacer iglesia de forma telepresencial. Estamos obligados a desarrollar el canto de otra manera. O sea, yo creo que este es un espacio de lujo para que la teología repiense la fe de la iglesia en los nuevos escenarios. Creo que hay una gran oportunidad para los teólogos y creo que hay una gran oportunidad para que desarraiguemos esas experiencias o esas ritualidades que hemos ido creando, o la espiritualidad, digo, de esas ritualidades estrictas que hemos ido creando, que así se tiene que hacer el culto, que así se tiene que hacer el canto, que así se tiene que leer la Biblia, que así se tiene que hacer la Santa Cena, etc. Hay que crear nuevos caminos
y hoy día estamos forzados a hacerlo. Pero bueno, de todas maneras uno logra entender que hay anclajes tan arraigados que muchas personas sienten que de verdad se pelean con Dios si repiensan formas. Y yo creo que ahí estaría de los pastores, ¿no? Anunciar un evangelio más liberador, menos ritualista. Y estas modas que se metieron en América Latina, que yo siempre hincho con esto, estas modas neofundamentalistas que han entrado a partir de movimientos estadounidenses, no han ayudado mucho. Tenemos cristianos jóvenes pensando como si estuviéramos en la época de la Reforma Protestante o como si estuviéramos en la época del fundamentalismo de comienzo del siglo XX. Entonces, claro, dentro de esas lógicas, hasta Dios parece estar amarrado a formas. Creo que la pandemia nos va a dar la oportunidad, al menos en este sentido, a repensar algunas cuestiones. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. También le transmito las gracias que me están haciendo llegar por chat en relación a la conversación. Se nos hizo bastante rápido el tiempo. Gracias por la disposición que ustedes tienen siempre con la RTE. Invitar también a los asistentes a continuar con el ciclo de conversaciones. El siguiente jueves 21 de mayo a las 19 horas. Espiritualidad en el espacio público. Estará con nosotros Luis Arangui y Luis Pino. Así que los invito también a suscribirse a nuestras redes sociales. La vamos a estar informando tanto en Facebook, Instagram y en YouTube también se pueden suscribir. Vamos a subir también esta conversación. Nuevamente, muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima. Muchas gracias. Chao, Y acuérdense de contestar la encuesta. Saludos, Javier. Saludos, Daniel. Chao, Gracias. Claudio. Chao, Daniel. Bien. Gracias por todo. Nos vemos, muchachos. Chao.